Bien, buenos, buenos días a todos. ¿Cómo está Evelyn? ¿Cómo está Rudy? ¿Cómo está señora madre? Gracias a los que están también conectados por Facebook y eh, por Zoom, a Carlos Zul y se nos acaba de conectar Otoniel y Galaxy. Galaxy A03 Core. Bueno, muchas gracias a todos por estar nuevamente retomando nuestras sesiones de capacitación en el tema de negocios, de emprendimiento y finanzas, educación financiera. Recientemente se celebró la Semana del Dinero. No sé si supieron, la Semana Mundial del Dinero. Y pues las instituciones financieras se lanzaron a hablar de la importancia del dinero y de cómo el dinero es la sangre en las venas de la economía. Ahora, el dinero pues ya es un concepto mucho más amplio que papel moneda. El dinero es todo medio que se use para el intercambio. Y el método más antiguo es el trueque. Y ayer estábamos con una prima platicando de que ella está vendiendo servicios de eventos en restaurantes y que le querían pagar con canje. Entonces canje ahora es la forma moderna de decir trueque. Entonces ella iba a dar un servicio en un restaurante y le iban a pagar con productos y servicios. Bueno, para la pandemia se volvió muy popular. Yo daba conferencias y me daban vales de gasolina o me daban noches de estadía en algún hotel, lo cual también es algo que si se ha aceptado, entonces se vuelve un método de pago. Así que hoy estamos retomando las actividades después de un breve descanso en el que pudimos estar haciendo un rediseño de los temas que vamos a plantear. Hoy empezamos con una serie de temas siempre relacionados con el modelo de negocios. Se recuerdan que hablamos de la importancia de enfocar un problema, porque si el problema no es real o el problema no es algo que pertenece a un grupo de personas que puedan pagar por la solución, entonces no es negocio. Y no todos los problemas son monetizables. Hay muchas necesidades, pero no todas las necesidades son monetizables. Hay una película que vi hace años de Brendan Fraser y Harrison Ford que se llamaba Medidas Extremas, donde Brendan Fraser interpreta a un padre de familia cuyas hijas tienen una enfermedad aparentemente incurable, pero él desarrolla alguna medicina y contacta al científico que está interpretado por Harrison Ford, quien le ayuda a generar una medicina. Sin embargo, le dicen que no hay suficientes enfermos para hacer rentable esa medicina y que por lo tanto no la pueden producir. Entonces, para ellos en esa película era más rentable que las niñas estuvieran enfermas porque consumían más medicina y eso era un negocio más rentable que curarlas. Así que son cosas que tenemos que tomar muy en cuenta porque no todos los problemas son monetizables. Entonces nosotros en dónde nos enfocamos en problemas que son monetizables. Y esos problemas tienen que generar una solución que podamos nosotros proveer de manera única. Me acabo de encontrar en YouTube con un canal que se lo recomiendo. El nombre no es muy bueno porque se llama Waldo. Pareciera detergente o algo así, pero este canal que se llama Waldo habla sobre métodos empresariales bíblicos.
Entonces, a Rudy le mandé uno de esos audios donde habla de distintas historias de la Biblia desde el enfoque empresarial. Y empieza diciendo que a veces nosotros en los negocios ponemos excusas. No tengo capital, no tengo formación, no tengo contactos, no tengo suficiente publicidad y se vuelve una serie de excusas. Y entonces este video abre diciendo que hay un método empresarial donde se puede iniciar una organización sin ningún tipo de estudio universitario, sin ningún tipo de preparación de negocios, sin ningún tipo de capital, sin ningún tipo de contactos importantes, sin ningún tipo de publicidad pagada. Y nos da el ejemplo de un hombre que hizo una organización la más influyente en la historia de la humanidad, sin capital, sin preparación en negocios, sin preparación académica de ningún tipo, sin capital y sin conexiones. Y su nombre empieza con J. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y allí es donde está la enseñanza de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre una organización que puede empezar sin ningún tipo de recurso y tener éxito y una organización que tiene todos los recursos a la mano y fracasar? Y la palabra clave es valor agregado o las palabras claves. Valor. Voy a simplificar. Valor. Y el valor se puede medir en términos del impacto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de generar valor, estamos hablando de generarle impacto positivo a las personas. Decía San Agustín que una de las cosas que él deseaba era que todas las personas que lo conocieran pudieran salir mejor después de haberlo conocido que de no haberlo conocido. Pero en la vida hay muchas personas que ojalá no hubiéramos conocido, porque su impacto ha sido negativo. Lo que han producido en nuestras vidas no ha sido algo que nosotros realmente esperábamos. Pero nosotros tenemos el mandato divino de generar impacto, de ser luz, de poder llevar buenas nuevas. Y hay un versículo en la Biblia que está en Génesis, por cierto, lo apunté. Quiero ver si lo tengo aquí, creo que no. Ujú. Pero es el mandato cultural. El mandato cultural es el que se nos dice que nosotros tenemos que fructificar, tenemos que multiplicarnos, tenemos que sojuzgar y tenemos que enseñorearnos. Y se me ayudan a recordar, no, es 1:38 o algo por ahí. Bueno, entonces, este mandamiento nos obliga a nosotros a entender que la palabra sojuzgar y señorear significa desarrollar el potencial. Significa transformar recursos que son genéricos en productos que son especializados y que cumplen un propósito determinado. Y eso en el mundo de los negocios se llama emprendimiento.
El emprendimiento es tomar un recurso, 1.28, gracias. Tomar un recurso y convertirlo en algo útil. Pero voy a cambiar la palabra útil por convertirlo en algo valioso. Porque la palabra que quiero grabar en la mente de todos ustedes hoy es la palabra valor. Nosotros tenemos que generar valor, tenemos que dedicarnos a generarle valor al grupo de personas a quienes hemos decidido dedicarnos a servir. El que esta vida no vino a servir, pues no sirve para vivir. Y la gran enseñanza de nuestro maestro fue que él vino para servir y no ser servido. Entonces, entre más personas nosotros podamos servir, más personas nosotros vamos a poder impactar y positivamente. Entonces, la tarea de todo emprendedor es buscar el valor que puede mejorar la vida de sus clientes. Buscar la pastilla que puede calmar el dolor. Buscar la solución que puede aliviar una frustración. Buscar un producto que puede generar ganancias. Buscar un medio que puede producir ahorro. Buscar un medio que puede dar alegrías. Hay personas que están siempre preocupadas y como que se han especializado en preocuparse. Y cuando nosotros podemos ser el medio por el cual las personas dejen de preocuparse y empiecen a ocuparse, entonces habremos hecho una contribución positiva en la vida de las personas. Ojo que nuestra tarea no es provocar los resultados. Nosotros tenemos que dar las soluciones y provocar los impactos. Pero son las personas las que tienen que tomar la decisión de qué van a hacer con lo que nosotros pongamos a su servicio. Entonces, la palabra valor es de hoy en adelante la tarea que nosotros, a la cual nosotros nos tenemos que dar por entero a perfeccionar, o tal vez no perfeccionar, sino a buscar con excelencia, porque ya he dicho que la perfección no existe. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mejorar las condiciones de vida de nuestros clientes? Hay un libro que se los recomiendo, se llama Tribus. El autor se llama Seth Godin y él habla de cómo nosotros somos seres grupales, vivimos para estar en comunidad. El llanero solitario no existe, el Superman no existe, el superhéroe no existe. Hay un equipo de fútbol que a algunos les gusta mucho y a otros no. A mí en particular me gusta mucho, es el equipo del Real Madrid. Y ahí hay un personaje célebre que se llamó Alfredo Di Stéfano. Y él dijo que le dijo a su equipo, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Y eso es lo que nos marca la filosofía del trabajo en equipo. Nosotros no somos supermanes, tenemos que tener un equipo y dependiendo de la calidad de la persona, de las personas con quienes nosotros nos asociemos, entonces vamos a tener más resultados. Bueno, ahí les dejo esa parte de introducción porque estoy haciendo toda una profundización de estos temas y para que ustedes se queden nada más con la espinita de seguir investigando, les pongo de tarea investigar quién fue Bezaleel con Z. Hay toda una generación, la generación Bezaleel. Nunca lo había oído yo en la vida. Es un personaje clave en la historia del desarrollo del Antiguo Testamento. Y muy importante porque lo vamos a estudiar como una de las personas que contribuyó desde su empresa a la construcción de uno de los imperios más grandes que ha habido
en la historia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, convertir nuestra empresa en un ministerio, en un propósito de vida que tenga impacto en las personas, impacto positivo, y eso se llama valor. Ahora vamos a ir a la parte técnica para saber cómo estamos construyendo nosotros valor. La construcción del valor de hoy en adelante es la razón de existir de nosotros como líderes de nuestras empresas. Hoy vamos a hablar de la creación de valor. La, la raza humana, los seres humanos, somos los únicos capaces de crear cosas. Ningún otro ser vivo tiene esa capacidad. Nosotros podemos decidir ir al norte cuando hay frío e ir al sur cuando hay calor. En cambio, las aves, cuando hay frío, tienen que ir al sur. ¿Por qué? Porque son aves. No pueden decidir, este año voy a ir al norte. Los salmones no pueden nadar bajo corriente abajo, tienen que nadar corriente arriba. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Entonces nosotros tenemos que especializarnos en crear. Hay una teoría gerencial que se llama el jamming, Jawming, jamming. El jamming nace de la observación del jam, que es una forma de generar música dentro del género del jazz. Y en el jazz empieza un músico con un ritmo, otro lo acompaña y de repente ya todos se integran y están creando una nueva melodía. Eso se llama jam. Y es una fuente de creatividad. Tiene que haber mucha creatividad. Hace años fuimos a una modalidad de teatro en Guatemala que se llama el teatro impro. Si pueden ir alguna vez, es genial. Es un teatro de improvisación. Y es asombroso cómo las personas tienen esa capacidad creativa. Yo a veces cuando estoy en una clase o en una conferencia, me le quedo viendo a alguien y le digo, cuénteme un chiste. Se noquea, se bloquea, se queda. No, yo no sé, yo no puedo. Y se traba, agarra llave. ¿Por qué? Porque no está desbloqueada esa habilidad de crear. Nosotros deberíamos de generar soluciones a voluntad. Deberíamos de generar ideas a voluntad. Y eso lo ha estudiado mucho la neurociencia. Y la neurociencia se ha ocupado de estudiar la forma en cómo funciona el cerebro. Y ha determinado que el cerebro es como otro músculo que debe ser entrenado porque si no se atrofia. Hay personas que podrían vender su cerebro al final de la vida casi nuevo. Porque no lo usaron en ningún momento de la vida. El cerebro es una máquina poderosa. Nadie ha podido usar en su total capacidad el cerebro. Ningún ser humano ha desarrollado esa habilidad. Y yo creo que es porque nuestro cerebro está diseñado para cosas que ni siquiera vamos a ver en esta vida. Son para otro tipo de realidades. Pero lo cierto es que nuestro cerebro es poderoso. Y es tan poderoso que puede determinar los resultados. Decía René Descartes, un filósofo muy reconocido en Francia, pienso y luego existo. Cuando nosotros vemos todo lo que hay a nuestro alrededor, podemos ver que todo existió en la mente de alguien. El color, las texturas, las formas. Este edificio, alguien lo concibió, alguien lo diseñó y luego alguien lo pudo construir y hoy estamos disfrutando de estas instalaciones. Estas tecnologías, todo alguien lo pudo concebir. Y como decía Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes lograr.
Entonces nosotros estamos obligados a crear soluciones de valor que generen impacto positivo. Y en otra clase, pues vamos a ver cómo entrenar nuestro cerebro, pero hay muchas técnicas. Ustedes pueden estudiar las técnicas del pensamiento lateral de Edward Bono, pueden estudiar las técnicas del jogging mental, pueden hacer juegos como el ajedrez o hacer crucigramas, o hay muchos juegos para que ustedes puedan hacer desarrollo del cerebro y crear esas vías de solución. Por ejemplo, si yo les digo a la mayoría cuánto es 2 más 2, pues obviamente ya esa información ya está en el cerebro. Y así lo podemos entrenar. Así que, por favor, tomen nota. Si algo de hoy en adelante debe convertirse en un propósito de vida, es la búsqueda constante de la creación de valor para los clientes, para esas personas a quienes nosotros hemos decidido dedicarnos por entero a servir. Y aquí hay una propuesta en la que nosotros vamos a completar, porque la creación es solo el primer paso. Entonces, creamos, proporcionamos y captamos valor. Eso lo vamos a ver posteriormente. Hoy nos vamos a enfocar en la creación. ¿Estás creando valor? Tus metas son de utilidades, de ventas, de aumento de clientes, de leads, de vistas, cuántos likes le dan a tus publicaciones, o estás midiendo el impacto, estás midiendo la manera en cómo tu empresa se convierte en un canal de bendición para las personas. Nosotros mismos tenemos que aplicar eso en nuestras vidas. Nosotros estamos generando impacto positivo en la vida de alguien, o estamos nosotros dejando que la vida se diluya entre nuestras manos. Porque de todos los recursos que Dios nos da, el más valioso es el tiempo. El tiempo no se puede regenerar. El tiempo es un recurso no renovable. Así que aprovechémoslo para empezar a impactar la vida de alguna persona. Ayer estuve con un grupo de amigos. Yo soy padrino de un grupo de alcohólicos anónimos y también participo apoyando algunos procesos de formación en 2 grupos. Y ayer uno de los amigos, que también es miembro de esta comunidad, se llama Sori Vázquez, que ha estado aquí, cumplió 24 años de sobriedad y 73 años de vida. Y él hablaba sobre la importancia del valor que la comunidad le ha proporcionado para poder hacerle frente a lo que ellos llaman la enfermedad del alcoholismo. Y obviamente es importante que nosotros reconozcamos que el valor es el impacto en la vida de las personas. Y él decía, con una persona que yo logre salvar del alcoholismo, con la ayuda de Dios, habrá valido la pena. Y si usted a esta vida vino con la única misión de impactar la vida de otro ser humano, ya habrá valido la pena. Pero hay personas que lo que hacen es venir a este mundo como cualquier otro animalito de la creación. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y después de unas 2 generaciones nadie se acuerda de ellos. Por eso es que nosotros ni siquiera nos acordamos del nombre de nuestros 8 bisabuelos. Porque nuestros mismos bisabuelos no hicieron nada para que los recordemos. Personalmente, yo no sé el nombre de mis bisabuelos.
Entonces, allí es donde está la importancia del legado. Recuérdense, emprender es trascender. Así que el énfasis hoy es la creación. Y este es el modelo que estamos estudiando como recordatorio. El recordatorio es que nosotros empecemos a formar nuestro modelo de negocio. Ya hablamos de los problemas, ya hablamos de los segmentos de clientes. Hoy estamos hablando de la propuesta de valor y la primer parte de la propuesta es la creación de valor. ¿Cómo creamos valor? Hace unos minutos entró aquí una amiga lesbia y me dice, ¿qué precio podemos dar por un producto? Entonces yo le digo, el precio no se pone en función del costo de las cosas. El costo es nada más un parámetro mínimo debajo del cual no podemos vender. Pero, ¿cuánto es lo justo para ganar? Lo más que pueda, lo que el mercado pueda pagar. Pero eso no sería usura o no sería así. Así funciona el mercado. El precio es una expresión monetaria del valor que proporcionamos. Entonces, si nosotros proporcionamos más valor, es justo que cobremos más. Pero si usted es un producto genérico que no tiene ningún diferenciador y que está proporcionando productos que no tienen calidad, entonces es obvio que le vayan a regatear el precio. Incluso cuando hay personas que se van por el precio, después regresan por la calidad. Y cuando hay personas que se van por la mala calidad, ya nunca vuelven a regresar. ¿Por qué? Porque las personas están dispuestas a pagar lo que consideran que es necesario para el valor que van a recibir. ¿Alguna vez han ustedes usado o han escuchado la expresión es caro, pero lo vale? ¿Mm? O sea, es un precio alto, pero el precio está justificado porque proporciona un valor que estoy dispuesto a adquirir. ¿Mm? Hay personas que pagan hasta 25 quetzales por una botellita de agua pura. ¿Por qué? Porque en ese momento lo necesitan y está satisfaciendo una necesidad. Así que lo primero que tenemos que crear nosotros es un disruptivo. Tenemos que generar algo que rompa con lo establecido. Hay una palabra que me gusta usar que se llama hackeo. El hackeo pues ha tenido algunas connotaciones negativas porque se asocia con personas que hacen mal uso de algunos sistemas de seguridad y utilizan los datos de una persona para objetivos malsanos. Pero hackear significa romper. Hay un libro que se llama Si no está roto, rómpalo. Y hay otro libro que leí que se llama que de las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas. Y el padre de la administración científica, Frederick Taylor, dijo en su oportunidad, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Frederick Winslow Taylor, padre de la administración científica, dijo, siempre hay una manera, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. El economista Joseph Schumpeter acuñó el concepto de destrucción creativa. Y él dice que los emprendedores tenemos esa capacidad de estar viendo que está mal puesto para ponerlo bien. ¿Qué cosa no está bien hecha para hacerla mejor? ¿Qué cosa no está satisfaciendo al 100 para ponerla a satisfacer al 100? ¿Cómo hacer para que esto sea más funcional? ¿Cómo hacer para que esto sea más accesible? ¿Cuánto costaba antes un celular? ¿Quiénes usaron ladrillos de celular? Andaba uno con una cajita aquí y ¿ah? Y el celular. Y el costo altísimo, llamadas de entrada, llamadas de salida. ¿Mm? Hoy hay celulares en el reloj. ¿Mm?
Fuimos con mi familia a comer a un lugar y cuando pasaron la cuenta, mi hijo, pasaron a cobrar y él solo mostró su reloj así y ya le cobró. Y yo le digo, ¿y eso? Le dije, "Oh, qué bonito, ¿verdad?". Ajá. Entonces, son o sea, de antes de tener esos ladrillos que eran carísimos, ahora son minimalistas las tecnologías a un costo sumamente accesible. ¿Cuántos de nosotros gozamos del Wi-Fi gratis o de la señal de Internet gratis? Ahora hay muchos lugares donde es parte del servicio. Hay un país en Europa que se llama Estonia. Tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Tallinn en Estonia y allí la señal de Wi-Fi es uno de los derechos ciudadanos. O sea, si alguien no recibe señal de Wi-Fi, se puede quejar. Porque es obligación del Estado que todos estén conectados. Y está la ciudadanía en línea, o sea, hay e-citizens. Podemos ser, podemos ser ciudadanos de Estonia, y Estonia está ahí por el canal de Suez, es en Egipto. Bueno, se me olvidó pues está enfrente de Suecia y de Noruega y de Finlandia. De hecho, cuando tuve la oportunidad de visitar Estonia, tomamos un crucero a Helsinki, que dura unas 2 o 3 horas. Pero allí se ha desarrollado tanto este sistema que ahora todos los ciudadanos tienen esa facilidad. Así que el término hacker significa romper, significa reconvertir. Entonces, esa facilidad que tenemos nosotros, los emprendedores, no es que estemos inconformes viendo todo lo negativo, sino estamos viéndolo en positivo. Hay una norma parlamentaria que dice no hay protesta sin propuesta. Cuando usted proteste de algo, asegúrese de tener lista la propuesta. No se vale solo quejarse. No, quejarse es el deporte nacional de muchos países. Pero propuesta acompañada de la protesta es algo que debemos nosotros hacer. Y eso se vuelve una costumbre. Pues tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Sao Paulo y ahí un amigo me recomendó visitar este restaurante, DOM, Deo Máximos, Deos Máximos. O sea, es un restaurante que ni siquiera tiene la puerta abierta al público. Es un restaurante que está metido en un lugar de poco acceso y pues tuvimos la oportunidad de comer. Yo creo que aquí hay algo que no está. No nos deja ver bien la pantalla. Otra vez. Y entonces, aquí está la fecha, 25 de abril del 2016. Y entonces nos dice, esto es el menú que se va a servir. Y el menú, en total pagamos $250 cada uno. Entonces, ¿qué es lo normal? Que usted vaya al restaurante, le pasen el menú, usted escoja qué come y ahí se lo hace. Y entonces él dijo, ¿y por qué tiene que ser así? Todos lo hacen así. Aquí usted va a venir y se va a comer lo que yo prepare. Y si le gusta, bueno, y si no le gusta, pues hay otras opciones. Y aparte de eso, es caro. Y aparte de eso, tiene que hacer cita. Y aparte de eso, tiene que ser elegible para venir aquí. O sea, sus moños. ¿Y qué son los platos? Bueno, aquí no sé si se mira bien, pero aquí el plato principal era una hormiga del Amazonas.
¿Mm? Esa se llama la hormiga del Amazonas. Bueno, y ahí están los platos. ¿Sí? Y aquí tuvimos, aquí no se ve bien, pero aquí estamos con el chef Alex Atala, que es uno de los chefs que tiene 3 Michelines y uno de los más destacados de Latinoamérica. Tuve la oportunidad de conocerlo y él en la plática nos dijo esta frase célebre que pude anotar. La creatividad no es hacer lo que nadie más hace, es hacer lo que todos hacen de una manera que nadie más espera. ¡Qué genio! ¿Mm? O sea, no es inventar el agua azucarada, sino es inventar un agua azucarada que nadie espera que se le va a servir de una manera tan azucarada. Un azúcar que no le hace mal a nadie, posiblemente, ojalá hubiera. Entonces, empecé a investigar y vi otro tipo de negocios que han sido disruptivos, que han creado valor de una manera en la que nadie espera. Y entonces encontré estas empresas. La empresa Netflix. La empresa Netflix es una empresa llamada streaming. Yo no sé cuántos de ustedes todavía tienen cable. Yo desde hace años cancelé el servicio de cable porque ¿para qué quiero 200 canales en mi televisor donde no sé qué hay? Tengo que estar buscando qué hay para ver si hay algo me gusta y si no, pues ni modo, con anuncios. En cambio, Netflix creó la industria en la cual yo puedo ver lo que yo quiera, cuando quiera, donde quiera, puro gauchito. Y entonces sustituyó a los viejos paradigmas. Son empresas que rompieron los paradigmas, que hackearon la industria, que crearon valor de una manera en la que nadie espera. Lo curioso en el caso específico de Netflix fue que los creadores de Netflix, cuando iniciaron, buscaron a los dueños de la empresa Blockbuster, que era una empresa que rentaba videocassettes. Nosotros rentábamos videocassettes en Blockbuster y después había que ir a dejarlos a un buzón y después le cobraban multa y después había un relajo que yo así lo entregué, que yo no lo entregué, que no venía bien, que no estaba rebobinado, etcétera. Y entonces los señores de Blockbuster se rieron y dijeron, ¿cómo va a ser que alguien va a empezar a pagar por algo que ni siquiera tenemos buena señal de internet? De aquí a que hayan buenas señales de internet, van a pasar muchos años. ¿Quién es Blockbuster ahora? Desaparecido. Quebró de una manera em, aparatosa. Y Netflix hoy es una de las empresas líderes en el Netstream. El Shopify es una tienda en línea donde todos podemos vender. Todos podemos poner nuestros productos y vender en línea. No necesitamos tener una empresa de e-commerce, sino que ahí podemos vender. Es como un gran supermercado, pero en línea. Entonces usted pone sus productos ahí, ellos ganan una comisión y usted gana. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ellos? ¿Por qué vamos a seguir yendo al supermercado? A lo mejor todos los que quieran vender pongan sus productos aquí y de esa manera podemos hacer ver. ¿Cuánto tienen ellos de inventario? Nada, no tienen un centavo invertido en inventario. ¿Quiénes tienen todo el inventario? Los que venden ahí. Pero ¿quién es el que gana por cada cosa que vendan ahí? Los que se idearon el Shopify. IKEA es una empresa de muebles. Canva es una empresa diseñadora. Antes había que mandar el arte para que hicieran esto, para que hicieran el otro. Ahora con la inteligencia artificial, yo le puedo decir a Canva qué quiero que haga y lo hace. Incluso presentaciones profesionales las hace Canva con inteligencia artificial. El Spotify es el lugar más grande de música que hay y a costos casi gratuitos.
Me recuerdo cuando antes los, eh, los discos solo tenían una canción de un lado y del otro, ¿verdad? De ahí los más grandes, 10 canciones. De ahí los cassettes se tenían 10 de un lado, 10 del otro lado. Y de ahí cuando nació el iPod, que era una revolución de Apple, que tenía hasta 1000 canciones. Y ahí hay millones de canciones ahí adentro disponibles. No le alcanza la vida para escuchar todo lo que hay ahí. Y Turo es una empresa es una empresa de renta de autos como Uber, pero usted aquí puede rentar un Rolls Royce, un Cadillac, puede rentar un carro Ferrari, un carro de cualquier tipo. Es el Uber para un mercado de lujo. Entonces las innovaciones se difunden cada vez más rápido. Imaginen ustedes que el teléfono se tardó 50 años para alcanzar 50 millones de usuarios. Y Disney Plus lo hizo en 5 meses. Es increíble la cantidad de empresas que ahora se están desarrollando a la velocidad de la luz. Y todo esto se debe a que han entendido que la base de la expansión es la creación de valor. La creación de valor es mejorar la calidad de la vida de los clientes. Es entender qué es lo que necesitan y dárselos, como dice Alex Atala, de una manera en que no esperan. Steve Jobs, el gran genio de Apple, dijo en su momento que él no le preguntaba a la gente qué quería. Y le dijeron, ¿y usted dónde aprendió eso? Yo lo aprendí de Henry Ford. Henry Ford fue el que dijo por primera vez que si él le preguntaba a la gente lo que quería, la gente iba a pedir un caballo más veloz. Pero él lo que quería era darles un motor, un vehículo motorizado. Si Steve Jobs hubiera salido a preguntarle a la gente lo que quería, ¿quién de nosotros hubiera imaginado un teléfono digital? Un teléfono inalámbrico. Me recuerdo cuando yo miraba aquella serie de Los Ángeles de Charlie donde el teléfono lo tenía en el carro. Nosotros ni teníamos teléfono en la casa y él tenía teléfono en su carro. Y uno decía, wow. Y el detalle del teléfono es que estaba conectado a un alambre. Entonces era un alambre o un cable y él sonaba y él hablaba. ¿Mm? ¿Quién tiene eso hoy en su carro? Un teléfono conectado con alambre. Sería de risa que alguien entre a mi carro y yo tenga un teléfono conectado. No, tengo un teléfono inalámbrico. Es una computadora en la que yo puedo hacer todo tipo de operación que puedo hacer en mi máquina. De hecho, la velocidad con que han crecido los teléfonos inteligentes supera ahora la velocidad con que han crecido las computadoras. Ya casi nadie usa computadora. Todo está en la palma de la mano, en un teléfono inteligente. Entonces, entendamos el concepto básico que está en el valor. Usted no necesita capital, no necesita mayor preparación, no se necesita muchos contactos, pero sí necesita tener claro qué valor le va a agregar a este grupo de personas. Y aquí es donde entra la pregunta clave. ¿Cuál es el fin último de toda organización? Muchas personas creen que el final último de toda organización es ganar dinero. Muy bien, pero si hubiera una inteligencia artificial que nos cuestionara, ¿qué otra cosa deberías de buscar aparte de ganar dinero? Bueno,
quiero durar en el tiempo. Quiero cumplir con los objetivos de los accionistas. Quiero tener muchos clientes. Y si alguien nos preguntara, ¿y qué cosa podríamos hacer para cumplir con las 4 metas que estás planteando al mismo tiempo? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer para ganar dinero, para durar en el tiempo, para cumplir con los objetivos de los accionistas o los dueños y para tener muchos clientes? Y lo entendí después de haber escuchado este video. Y la respuesta es, para lograr todo esto debes tener claro para qué existes. Yo todavía tengo un conflicto en el por qué y el para qué. Pero lo que sí tengo claro es que el para qué, cuando ustedes encuentran la palabra para, están descubriendo el propósito. Nosotros, ¿para qué existimos? Para el propósito para el que fuimos creados. ¿Para qué fue creada tu empresa? Esa empresa que ha nacido en la mente del emprendedor, ¿qué misión tiene? ¿Ganar dinero? Por supuesto. ¿Durar en el tiempo? Por supuesto. ¿Cumplir los objetivos de los dueños? Por supuesto. ¿Tener muchos clientes? Claro que sí. Y para lograr todo esto tienes que tener claro el para qué existes. La otra palabra que contrapone es por qué existes. ¿Por qué es la razón o la causa y el para qué es el propósito? Entonces nosotros definimos el para qué en el enfoque. Tenemos que aprender a apuntar con mira telescópica, a salir a buscar clientes con foto en mano. ¿Se recuerdan que hablamos del perfil ideal del cliente? ¿Cómo es el cliente que yo quiero? Lo fotografío. Nunca, cuando han visto alguna película en la que hay alguna persona que están buscando y alguien lo vio y le dice, ¿tú puedes describir a la persona? Sí, ¿cómo era? Y lo empiezan a dibujar. Ya que tienen la foto, entonces lo ponen y se busquen a este. Y ya empiezan a buscar a este. Ese es el nivel de acuiciosidad que tenemos que tener con los clientes. Buscarlos casi por nombre, de saber quiénes sí son elegibles y quiénes no. Acabo de escuchar una anécdota que me encantó, se las comparto, de la anécdota de la silla. La silla es un símbolo de elegibilidad. Y la pregunta que hacía el que contaba la anécdota es, ¿a quién le pones una silla a la mesa en tu casa? Esa silla significa que esa persona a quien le estás ofreciendo la silla merece tener un lugar de honor en el círculo de confianza. Y así tenemos nosotros que tener cuidado a quién no le vamos a ofrecer una silla. Quién sí es elegible para ser nuestro cliente y quién no es elegible para eso. Yo trabajo en la industria del financiamiento como parte de algunas actividades y hay clientes que no queremos. Hay clientes que mejor si no se acercan porque igual les vamos a decir que no, porque son personas que no deseamos en nuestra organización. El contexto sí importa. ¿Recuerdan aquella serie de frases que vimos? Júntate con sabios y serás sabio. El que anda con lobos aprende a huir. El que con niños se acuesta. Y todo eso tiene que ver con que nosotros somos el producto de las 5 personas con quienes más nos relacionamos. Así que, ¿para qué existes? Y obviamente nosotros tenemos que tener claro el propósito superior, esa razón por la cual. Y todos nosotros tenemos, como decía Víctor Frankl, una misión única e indelegable. Tenemos que venir a resolver un problema. Tenemos que venir a ayudar a
resolver un conflicto, a generar una ganancia, a facilitar la vida de alguien. Entonces, ¿cómo podemos determinar el para qué existimos? Enfócate en resolver un problema y hazlo con excelencia. Debes enfocarte en resolver un problema y hacerlo con excelencia. Y como estamos hablando de negocios, es un problema monetizable. Aunque yo he trabajado también en la industria de los llamados no lucrativos, sin ánimo de lucro, pero parece que tienen ánimo de pérdida, pero aunque sea no lucrativo, siempre tienen que generar excedentes, de otra manera no es sostenible en el tiempo. Y cuando nosotros nos enfocamos en resolver un problema y hacerlo con excelencia, y me encanta la expresión de Alex Atala, dice, de una manera en que nadie espera. Ustedes cuando encuentran algo que no esperan, hay una expresión que se ha vuelto muy popular. Es wow. Hay toda una filosofía del wow. Seamos personas que generamos wow. Que cuando hagamos algo, las personas digan wow. Un servicio de tal manera en que sorprendamos a las personas y que digan wow. Yo he ido a lugares donde de veras digo wow. Y voy a contar la historia del restaurante Los Cerecitos en Jalapa, en Pinula. Cuando puedan ir a tomarse ahí un caldo de gallina en crema, wow. Y cuando me llevaron la tortilla, era una tortilla que parecía pizza. Y están ahí torteando las señoras y tiran. Y es maíz, es una tortilla tamaño pizza. Y los peroles de caldo son como el tamaño de una olla de presión. Y esa es la porción por persona. Ajá. Y el sabor inigualable. ¿Ustedes saben por qué existen las estrellas Michelin? ¿De ahora ya? Como dije, el señor Alex Atala tiene 3 estrellas Michelin. Los hermanos Michelin, productores de llantas, querían aumentar el consumo de llantas y por lo tanto promovieron los viajes. Entonces crearon un mapa en el que invitaban a la gente a ir a conocer lugares específicos. Y cuando encontraban un lugar que era muy especial, entonces le ponían una estrella Michelin. Eso quiere decir, vale la pena detenerse para tener esa experiencia. De ahí encontraban lugares que no solo valía la pena detenerse, sino valía la pena desviarse del camino para ir a conocer esos lugares. Y entonces le pusieron 2 estrellas Michelin. Y luego estaban los lugares donde valía la pena hacer un viaje exclusivamente para ir a ese lugar. A esas le pusieron 3 estrellas Michelin. Entonces, a los cerecitos yo le pondría 3 estrellas Michelin. Porque aunque está como a unas 4 o 5 horas de distancia de aquí, yo sí tengo planificado ir allá a probar otra vez, porque son experiencias únicas. Y de paso irme a Los Chorros a echar un baño. Ahí cerquita está un balneario muy bonito para que podamos refrescar el calor. Entonces, ¿en qué estamos nosotros enfocados? En resolver un problema y hacerlo con excelencia. ¿Y qué más? Entonces y solo entonces lograrás ganar dinero. Entonces y solo entonces lograrás durar en el tiempo. Entonces y solo entonces lograrás cumplir con los objetivos de los dueños. Y entonces y solo entonces lograrás tener muchos clientes. En matemáticas hay una expresión que se llama sí, solo sí. ¿Mm? No hay para dónde. Los abogados tienen otra expresión que se llama sine qua non.
La condición sine qua non es una condición sin la cual no funciona. Es una condición aquí. ¿Por qué es necesario entender eso? Porque nosotros tenemos que buscar cómo agregar valor en lugar de cómo reducir costos, en lugar de cómo ser más eficientes. Por supuesto, tenemos que ser eficientes, por supuesto, tenemos que tener costos optimizados, pero no es ese el enfoque. Cuando yo voy a las empresas y les pido su presupuesto, es porque quiero ver dónde están sus prioridades, dónde están invirtiendo. Entonces, veo que no hay inversión en los clientes, no hay inversión en la relación con los clientes. Ahora hay sistemas que se llaman CRM, Customer Relationship Management, que son gratuitos. Pero ¿por qué las empresas no tienen estas herramientas? Porque no están enfocados en agregarle valor al cliente. El cliente es el rey. El cliente es el que paga el sueldo de todos. El cliente es el que paga los gastos, no es el dueño. El dueño de la empresa no es el que paga mi cheque, es el cliente el que paga. Porque si un día el cliente se va, no hay cheque que cobrar. No hay utilidades que repartir, no hay trabajo que hacer. Entonces, enfoquémonos en retener clientes, en fidelizar los clientes. Enfoquémonos en cómo convertir a nuestros clientes en nuestra mayor fuerza de ventas. Y eso solo se puede lograr cuando hay niveles de satisfacción. ¿Se acuerdan? O no sé si se fijaron en la portada de la invitación de hoy. Decía satisfacción. Quiero ver si la tengo por aquí. Es, la portada de la invitación para hoy era justamente un reloj que está, no sé si se llama altímetro, que está midiendo la frecuencia con la cual hay mayor satisfacción. Así que nosotros para esto tenemos que entender, y con esto vamos a concluir la sesión de hoy, que la diferencia entre organizaciones y empresas exitosas y no exitosas es el valor que agregan a los clientes a quienes se han propuesto servir. ¿Tenemos claro nuestros segmentos de clientes? Todo segmento de clientes tiene que tener una diferente forma de abordaje. No es lo mismo hablarle a estudiantes que hablarle a futbolistas. No es lo mismo hablarle a trabajadores que hablarle a emprendedores. Son diferentes formas. Los hombres somos de Marte y las mujeres de Venus. Algo así es o al revés. Así que entendamos el concepto básico porque para poder generar impacto positivo, porque también hay impacto negativo, entonces nosotros em, tenemos que tener nuestras métricas, eso lo vamos a ver ya más adelante. Tenemos que tener nuestra forma de medir cómo nosotros estamos cumpliendo con la misión de nuestra organización. Todas las empresas nacen con la misión de beneficiar a un grupo de clientes. Pero muchas empresas han torcido el camino y terminan beneficiándose de los clientes. Así que con eso concluimos el tema de hoy. La clave es el valor que le generamos a los clientes
a quienes nos hemos comprometido a servir con excelencia. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron hoy y a los que han estado presentes. Muy amables y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.